Bueno, en el día de hoy vamos, vamos a hablar de alteraciones del sistema inmune. Este, y nos acompaña el doctor Gustavo Martín, jefe de sección del Departamento de Urgencias, médico adjunto de la sección Inmunología de nuestro hospital, del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. También es médico del Centro de Inmunología Clínica, doctora Verosnik, y miembro de la Asociación de Inmunólogos Clínicos de la Argentina y miembro de la Asociación de Alergia e Inmunología de Buenos Aires. Le agradecemos profundamente que comparta con nosotros un tema tan actual, tan específico y a la vez tan importante para todos los clínicos de la emergencia y aquellos que, sin ser de la emergencia, puedan aprovechar esta disertación. Bueno, Gustavo, sin más, te dejo para que Perfecto. hables. Muchas gracias, Manuel, por la invitación para charlar de este tema que todos los que me conocen saben que me apasiona. La idea es hablar un poquito de los errores innatos de la inmunidad, lo que antes se llamaban inmunodeficiencias primarias, ahora son términos que son equivalentes. La idea de llamar los errores innatos de la inmunidad en lugar de inmunodeficiencias primarias es desterrar el concepto de que la única manifestación clínica o la más importante es la tendencia a las infecciones. Organicé la charla hablando un poquitito de las definiciones, las generalidades, tanto del sistema inmune como de las inmunodeficiencias, dos o tres palabritas de la clasificación, unos breves comentarios respecto a las 4 o 5 patologías más frecuentes que podemos encontrar nosotros en la guardia, porque son pacientes que se atienden acá en el hospital, un poquito respecto a los tratamientos, a las conductas a tomar. Y después, por supuesto, el que me quiera hacer alguna pregunta, no tiene ningún problema, me la hace y le contesto con todo gusto. Bueno, los errores innatos de la inmunidad son enfermedades monogénicas que tienen una presentación clínica heterogénea. Resalto una vez más, no es solamente la tendencia a las infecciones. Y hasta el momento hay aproximadamente 200, son casi 300 ya en realidad, que tienen un diagnóstico de certeza por biología molecular que identifica el gen y la mutación o la variante que codifica para ese gen. Hasta ahora se han caracterizado clínicamente 800 inmunodeficiencias primarias. No solamente son las infecciones, sino, repito una vez más, hay asociaciones frecuentes con alergia, autoinflamación, citopenias de origen autoinmune y neoplasias. La incidencia es entre 1 en cada 250 o 500 nacidos vivos según las regiones y las etnias. Vamos a ver que parece un número bastante grande pero después vamos a explicar por qué. Hablamos de esa incidencia que parece tan importante. Cerca del 40% de los casos se diagnostican en el primer año de vida, otro 40% alrededor de los 5 y el resto en la adolescencia e incluso en la edad adulta. El predominio es en varones, en una proporción que varía según la bibliografía también, donde uno lea, entre el 60 y el 80%. ¿Cuál es el problema con estas enfermedades? Que en un alto porcentaje no se piensan y por eso el diagnóstico suele ser tardío. 1 en 8.000 o 10.000 tiene una alteración genética que se expresa como una inmunodeficiencia primaria. ¿Qué quiere decir esto? Uno puede tener una alteración neurometabólica, como la acidemia metilglutacónica, por ejemplo, que tiene la información en un mismo gen que codifica, por ejemplo, para neutropenia congénita severa. Entonces, en esos pacientes a veces hay que pensarlo y buscar. Afectan a 10 millones de personas en todo el mundo, por lo cual se está revisando ese concepto de que son enfermedades raras. Esto es un registro de la sección de inmunología de nuestro hospital que trabajan en conjunto con la Sociedad Argentina de Pediatría, que tiene un grupo de trabajo donde se registran las inmunodeficiencias y donde podemos ver que la gran mayoría son inmunodeficiencias de tipo humoral, que por suerte no son las más severas. Le siguen las combinadas, las deficiencias del fagocito, las combinadas severas y las del complemento como menor proporción. ¿Cuáles son las formas de presentación? Las infecciones recurrentes o invasivas por gérmenes oportunistas o simplemente por gérmenes comunes, habituales, pero que tienen muy mala evolución. Pacientes que requieren intervenciones terapéuticas fuera de lo habitual para el germen que tienen.
manifestaciones autoinmunes, alergia de difícil control, la presencia de tumores, como los linfomas, por ejemplo, autoinflamación, y cuando me refiero a esto, me refiero a fiebre recurrente, o citopenia, plaquetopenia, neutropenia, anemia hemolítica autoinmune. ¿Cómo está compuesto rápidamente el sistema inmune? Tiene órganos linfáticos primarios y secundarios. Los primarios son la médula ósea y el timo, donde se originan y maduran los linfocitos B y T. Y los secundarios, los ganglios linfáticos, el vaso, con sus centros germinales, las amígdalas, las placas de Peyr o las estructuras linfoides asociadas a las mucosas, como por ejemplo el GALT, que es el sistema linfoide asociado a la mucosa gastrointestinal. ¿Cuáles son las células efectoras del sistema inmune? Los linfocitos T, y dentro de ellos tenemos un montón de poblaciones. Las que más conocemos todos son los linfocitos T CD4 helper, que a su vez dentro de ellos tiene distintas poblaciones con distintos perfiles de citoquinas y distintas funciones que se pueden medir y analizar. Los CD8, citotóxicos supresores, y los linfocitos T reguladores o los TREX, que son fundamentales en todos los fenómenos de disregulación. Digo esto porque si el sistema inmune funciona bien, tiene que ser capaz de montar una respuesta inmune en tiempo, forma e intensidad a la gente o a la noxa con la que se encuentra. Si estamos reaccionando exageradamente, estamos disregulados y, en definitiva, no sabemos si es peor la enfermedad o la respuesta inmunológica. Los linfocitos B, que también tienen sus subclases, los vírgenes, los que tienen memoria pero no han hecho switch de cadena, los que son de memoria pero no han hecho ya switch isotípico de cadena, los transicionales y los plasmocitos, que son los secretores de inmunoglobulinas. Las células presentadoras de antígenos, la reina de todo esto son las células dendríticas, las células natural killer. Tengo que admitir a alguien más, perfecto. Perdón. Los fagocitos, o sea, los macrófagos. Dentro de los efectores humorales, las inmunoglobulinas, el complemento, las citoquinas y las quimoquinas, que son como citoquinas de muy bajo peso molecular. En este caso, quizás les suenen las más conocidas CXCR4 y CCR5 porque son correceptores del CD4 para el ingreso del virus HIV a la célula. ¿Cómo clasificamos la respuesta inmune? Existe una inmunidad innata o inespecífica, que en este caso no hay procesamiento ni presentación antigénica. Acá las células efectoras directamente reconocen en los gérmenes patrones patogénicos que están conservados filogenéticamente y en base a eso montan una respuesta que es inespecífica y no genera memoria y no media en este caso procesamiento antigénico. Si la inmunidad específica o adaptativa, acá sí es un proceso más largo, donde hay procesamiento del antígeno, hay presentación, cooperación entre las células, activación, proliferación y diferenciación, y esto es lo que genera memoria. Respecto a la clasificación, la última que tenemos es del 2019, de la Sociedad Europea, que reúne a todas las sociedades de distintos países que estudian las inmunodeficiencias. Ahora justamente esta semana está comenzando en Marsella un nuevo congreso de las sociedades europeas de inmunodeficiencias donde se va a presentar una nueva clasificación, así que a partir de la semana que viene esto va a estar viejo. Lo más importante que tienen que saber es que se clasifican en 10 tipos distintos y la clasificación se basa, por un lado, en base al componente afectado y en cada grupo se detallan las características fenotípicas de cada alteración. Esto para nosotros es muy importante porque cuando uno tiene que hacer el diagnóstico de los pacientes, por ejemplo, cuando uno dice el paciente tiene una mala respuesta a las infecciones virales y cronifica una infección por Epstein-Barr, tiene mal manejo del virus Epstein-Barr, o tiene mal manejo del citomegalovirus, o tiene mal manejo de los virus herpes, uno puede buscar en esta clasificación cuáles son las enfermedades con sus genes, los que están detallados, y es mucho más fácil para nosotros hacer el diagnóstico, buscar la bibliografía. ¿Cómo sospechamos clínicamente? Un poco en base a lo que hablamos de las formas de presentación. Cuando hay mayor susceptibilidad a las infecciones, cuando es mayor la frecuencia, la severidad o la duración de las mismas, cuando son recurrentes, cuando hay agentes que son oportunistas, cuando las remisiones son incompletas o parciales, cuando requieren medidas terapéuticas poco frecuentes, cuando las infecciones se cronifican, como les decía recién, por ejemplo, por el virus Epstein-Barr. Cuando los pacientes tienen diarrea crónica, malabsorción intestinal, alteraciones en el crecimiento,
cuando hay marcadas alteraciones de piel y mucosas, hay fenotipos de inmunodeficiencias combinadas severas que se presentan como, ahí está, como si fuesen dermatitis atópicas muy severas. Pacientes que tienen bronquiectasias, que de repente tienen infecciones respiratorias a repetición, el neumonólogo los ve, les pide una placa, una tomografía, tiene bronquiectasias, ahí hay que descartar una inmunodeficiencia. La enfermedad pulmonar intersticial en el menor de un año, ahí nosotros tenemos la hiperplasia de células neuroendocrinas del pulmón, el déficit de surfactante y además las inmunodeficiencias, porque en este caso la mayoría tienen mala respuesta a los virus respiratorios. Las citopenias y manifestaciones autoinmunes. Todo paciente que se interna por una PTI, una púrpura trombocitopénica inmune, tiene que tener una consulta con inmunología, hay que hacer un dosaje de gamma-globulinas previas. Es tan fácil como eso. Después uno ve si el paciente requiere estudios o no, o por seguir profundizando, pero amerita siempre la consulta. Una alergia severa, por ejemplo, el angioedema hereditario por déficit de C1 inhibidor. Esto que les muestro acá son las 10 señales de peligro para pensar en una inmunodeficiencia primaria. Esto es algo que diseñó la Fundación Jeffrey Model, de la cual la sección de inmunología del hospital es la sede en Argentina. Tuvimos la suerte que nos eligieran. La Fundación Jeffrey Model es una fundación para el estudio de las inmunodeficiencias, la difusión. Dos papás muy adinerados, la mamá ya falleció, tenían un niño con una inmunodeficiencia que por diagnóstico tardío falleció y ellos dedicaron toda su vida a la difusión de estas enfermedades y ponen plata, como por ejemplo aquí en el servicio han colaborado un montón con los aparatos del laboratorio, con el sistema de historias clínicas, las computadoras, y ellos han elaborado esto que es material que se puede entregar, que puede estar en los consultorios, que se puede pegar en las salas de espera, que serían las 10 señales de alarma para hacer la derivación en un inmunólogo. La primera es cuando hay más de 4 otitis en un año. Acá no hace la diferenciación si son supuradas o no. Otitis, realmente otitis diagnosticadas, diferentes, con un tiempo prudencial entre una y otra, que no es el mismo episodio. 2 infecciones o más de los senos paranasales graves en un año. Eh, que haya tenido a lo largo de todo un año en total más de 2 meses de tratamiento antibiótico y que haya que rotar y que no haya tenido buena respuesta. 2 o más neumonías en un año, neumonías lobares importantes, dificultad en el crecimiento, ya sea por diarrea, por mala absorción, abscesos recurrentes en órganos o cutáneos, aftas recurrentes en la boca o infecciones micóticas en la piel, la necesidad de tratar las infecciones con antibióticos endovenosos, 2 o más infecciones profundas, eso se refiere a sepsis, y antecedentes familiares de algún miembro de la familia con un error nato de la inmunidad previo. ¿Cuáles son los datos importantes de la historia clínica? El tiempo de caída del cordón umbilical, que nosotros lo interrogamos siempre para el tema del hipotiroidismo congénito. En este caso para nosotros es muy importante para el déficit de moléculas de adhesión. Un cordón que tarda mucho en caerse puede hablar de un déficit de moléculas de adhesión. Si se presenta eso, lo que afecta básicamente es al fagocito y la incapacidad de adherirse al endotelio vascular, de migrar y de trasladarse a los sitios de infección. La historia de vacunación, cómo le fue con las vacunas, por ejemplo, con la vacuna BCG, básicamente, si es una BCG-osis, una BCG-itis, si es adenopatía, eso amerita prestarle atención. ¿Cómo evolucionó con las infecciones virales y bacterianas, antecedentes familiares, la toma de antibióticos? En el examen físico, piel y mucosas, si tiene candidiasis, si tiene eczema, epidermo gangrenoso, si tiene telangiectasia, si tiene aftas recurrentes. La candidiasis, porque puede ser un signo de candidiasis mucocutánea crónica. El eczema, como les había dicho, que a veces se superpone el fenotipo de dermatitis atópica con el de combinada severa. En los ojitos, si tiene telangiectasias vulvares, conjuntivitis recurrente o queratitis crónica, las telangiectasias por la ataxia telangiectasia. Ver el tejido linfático que esté presente, que tenga ganglios, que tenga amígdalas, que tenga sus adenoides, su presencia o ausencia o el aumento de tamaño. La linfoproliferación, el retraso neuromoderativo, la ataxia, el peso y la talla, esto que les decía de la falla de Medro como signo de alarma para la inmunodeficiencia. Esto es algo importante. Si bien no son enfermedades raras y no son tan infrecuentes como uno piensa, la realidad es que cuando nos llega un paciente al consultorio con esta sospecha de inmunodeficiencia, la mitad son normales, son chicos escolarizados que hacen sus infecciones en un año hasta 10, que las resuelven normalmente.
y que no presentan un error innato de la inmunidad. El resto del 30% es alérgico o hiperreactivo, algo transitorio en la mayoría de los casos. El 10% tiene una enfermedad que no es inmunológica y solo un 10% realmente tiene un error innato de la inmunidad. Ahora voy a empezar a contarles 2 o 3 palabritas de las inmunodeficiencias más comunes que podemos ver nosotros en la guardia para que les suene cuando los pacientes vienen con el papel y sepamos un poquito de qué se trata, muy por encima. La inmunodeficiencia común variable, inmunodeficiencia humoral, en la que vemos una deficiente función de anticuerpos, o sea, hay hipogamma-globulinemia de 2 o más isotipos, y hay ocasional compromiso celular T, puede comenzar en la primera infancia, en la adolescencia o en la adultez, tiene como esos 2 periodos. Hay una asociación de un 10% con enfermedades autoinmunes y un 20% a cáncer. Se encuentran linfocitos B en número normal, pero hay un aumento de células transicionales, es decir, aquellas que no han hecho switch de cadena, por eso las hipogamas en los otros isotipos. Las manifestaciones clínicas son infecciones sinopulmonares, sinusitis, otitis, neumonía, diarrea crónica, artritis o infección urinaria por un germen atípico como es el micoplasma. El mal manejo del micoplasma o la recurrencia también puede hacer sospechar esto. ¿Cómo lo tratamos? Estos pacientes tienen que recibir gamma globulina sustitutiva de por vida, en algunos casos profilaxis antibiótica, kinesioterapia en el caso de que desarrollen bronquiectasias, porque este es el talón de Aquiles de estos pacientes. Por la inflamación crónica, las infecciones pulmonares recurrentes terminan teniendo bronquiectasias, que a veces requieren segmentectomías o lobectomías. Modificar el calendario de vacunación, que después ya vamos a ver qué vacunas están contraindicadas. Otra inmunodeficiencia súper común, la más común de todas, la deficiencia selectiva de IgA. Es la más frecuente de todas y solamente 1 de cada 20 pacientes desarrolla síntomas. Antes se la tenía considerada como una inmunodeficiencia como leve, como bastante benigna. A medida que pasa el tiempo nos vamos dando cuenta que no es tan así. Lo que presenta son infecciones del tracto respiratorio y del tracto digestivo, no demasiado graves, pero sí recurrentes y persistentes. Hay una asociación con fenómenos autoinmunes, como artritis idiopática juvenil, lupus y fenómenos alérgicos. Esto tiene que ver porque muchas veces la deficiencia de IgA también se asocia con la deficiencia de IgG4, que es el subtipo de IgG que necesitamos para la tolerancia, para no ser tan alérgicos, digamos. Menos de 10 miligramos por decilitro en 2 determinaciones y a partir de los 4 años es lo que se considera una deficiencia absoluta. Esta es una inmunoglobulina que con los años va madurando y va aumentando, los valores va cambiando. Por eso tenemos que esperar para calificarlo definitivamente hasta a partir de los 4 años. Se considera hoy una forma de expresión menos grave de la inmunodeficiencia común variable. Falla de respuesta a antígenos. Estos son pacientes que tienen infecciones frecuentes, uno le pide un dosaje de inmunoglobulina si es normal, los linfocitos son normales, pero lo que tiene es una respuesta alterada a las vacunas. Utilizamos varias, pero como los 2 más importantes son el toxoide tetánico como antígeno proteico potente y la vacuna antineumococcida 23 valente. También podemos pedir varicela, sarampión, rubiola, parotiditis, hepatitis A y B y las isomaglutininas. Con eso lo que nosotros queremos ver es el sistema inmune es capaz de producir anticuerpos específicos. O sea, le damos la vacuna y entre los 40 y los 60 días medimos la respuesta. Es lo que decía C2, son los anticuerpos específicos pre y post-estímulo después de la vacunación a los 40-60 días. Acá puede haber una falla que puede ser completa o intermedia y el tratamiento según la clínica puede ser o la gamma-globulina sustitutiva o solamente el antibiótico o ambas cosas. Las poblaciones de linfocitos B en algunos casos pueden mostrar un leve aumento de células transicionales y disminución de células maduras. La clínica es lo que define acá el tratamiento y el seguimiento. Respecto a esto, les comento que, por ejemplo, nosotros en el hospital no tenemos más vacuna antineumococcida 23 valente y en privado a veces es difícil de conseguir, así que vamos a tener que ver cómo hacemos para medir la capacidad de respuesta de los pacientes cuando uno sospecha que puedan tener un error innato de la inmunidad. Estamos viendo si se puede vacunar con la vacuna Salmonella Tifi, que es una vacuna polisacárida, o ver si podemos validar la técnica de las isomaglutininas IgG y IgM, que es semi-cuantitativa, no es lo mismo, pero vamos a tener que ver cómo lo resolvemos. La hipogamma-globulinemia transitoria de la infancia, también muy común, que la podemos ver todos como pediatras en el consultorio.
el periodo típico en el que se ve es entre los 3 y los 6 meses, puede extenderse a los 36. Acá juega un rol muy importante si el paciente fue prematuro, eso se puede extender un poco más. Acá lo importante es que tiene una población B normal. No pide el hemograma, pide las poblaciones linfocitarias y la población B es normal, responde bien a los antígenos, a las vacunas. Así que en este caso se hace seguimiento evolutivo hasta que normalice. Y obviamente, si el paciente tiene clínica, veremos si le dejamos profilaxis antibiótica o no. La inmunodeficiencia combinada severa es para nosotros el epítome de las urgencias en inmunología, porque estos pacientes tienen como única opción de vida trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Se manifiesta a edades muy tempranas de la vida, es una emergencia como les dije, puede estar relacionada al cromosoma X en el 50% de los casos o a genes autosómicos. Existen distintos fenotipos donde lo que no tenemos es o linfocitos T, o linfocitos B, o linfocitos natural killer. Hay mutaciones en una cadena común de los receptores para distintas citoquinas y el tratamiento es el trasplante de médula ósea. Esto es una urgencia. Las más comunes de estas, se las menciono nomás, son la deficiencia de cadena gamma del receptor T, que es ligada al X, el déficit de adenosíndiaminasa, el déficit de cadena alfa del receptor de interleuquina 7. Las manifestaciones clínicas son la candidiasis mucocutánea crónica, el muguet, la BCG-osis, el herpes diseminado, la mala respuesta a los virus habituales de bronquiolitis, la presencia de infecciones por hongos o micobacterias, diarreas intratables con aislamiento de gérmenes oportunistas, hepatitis, meningoencefalitis. En el 90% de los recién nacidos en Estados Unidos y en algunos países europeos cada vez más, se puede acceder al screening neonatal en gotas de sangre, en papel de filtro, como hacemos acá con la pesquisa neonatal. Eso es algo que se presentaron varias veces proyectos en el Congreso para ver si lo podíamos hacer en Argentina. Por ahora, aparentemente por una cuestión de costos, no ha prosperado. Pero es bastante fácil hacer y si hay alguna alteración en esto, uno hace la derivación enseguida, ¿no? Como en el caso de la pesquisa neonatal, pero existe ya. Otra que tenemos muchos pacientes nosotros acá es la enfermedad granulomatosa crónica. Entre el 70 y el 80% la vemos en menores de 5 años y son formas ligadas al X. Las formas más leves, un 20, un 30%, se diagnostican en la segunda y tercera década de la vida y son formas autosómicas recesivas. Los pacientes presentan granulomas en vísceras huecas o sólidas, 80% tienen neumonía, 60% abscesos, adenitis supuradas, osteomielitis. Frente a estas manifestaciones clínicas es donde uno tiene que sospechar. Una neumonía por hongo, por Staphylo aureus, abscesos adenitis donde rescatamos hongos o estáfilo o neocardia, osteomielitis. Acá, ¿qué es lo que sucede? Acá lo que hay es un déficit en alguno de los 6 componentes de esta enzima que se llama NADPH oxidasa, que tiene componentes en el citosol y componentes en la membrana plasmática del macrófago. Una vez que se fagocita la bacteria y se forma el fagosoma, la molécula se ensambla, genera radicales libres del oxígeno gracias a la buena función de la NADPH oxidasa, con lo cual se lisa el germen. En esta enfermedad hay fallas en cualquiera de estos componentes, que son 6, con lo cual, a pesar de que la fagocitosis sea efectiva, la destrucción del germen es incompleta y de ahí la formación de granulomas. No es que se forma pus, se forman granulomas. El gol estándar para hacer este diagnóstico es el test de hidrorrodamina que se hace por citometría de flujo. Y además esto permite detectar las formas ligadas al X y las autosómicas recesivas y las mamás que son portadoras, como nos pasa a nosotros con los pacientitos Baeza que tenemos internados en el hospital hace varios meses. Perdón. ¿Sí? Esta otra que tiene que ver con la enfermedad granulomatosa crónica es alguna deficiencia en la vía de interferón gamma y de la interleuquina 12 que da como manifestación clínica la susceptibilidad mendeliana a infecciones por micobacterias. Sería el segundo paso, cuando un paciente se presenta con todo lo que yo les conté de enfermedad granulomatosa crónica y la DHR le da normal, hay que ir a investigar esto. Y estas se las menciono porque fue descrita por Sergio Rosenzweig, médico
que se formó en el hospital, después fue al Garrahan y ahora trabaja en el NIH como inmunólogo hace muchos años y le consultamos muchos pacientes. Él trabajó mucho en esta enfermedad. Se llama susceptibilidad mendeliana a infecciones por micobacterias. Aparecen infecciones diseminadas que pueden comenzar como una vesicititis o una adenitis grave y persistente, con generación de abscesos o granulomas. Hay como una superposición en la clínica. ¿Cómo estudiamos nosotros la respuesta inmune inicialmente humoral? Bien fácil, dosaje de inmunoglobulinas y complemento. Esto lo puede pedir cualquiera, se puede pedir desde la sala, lo pueden pedir los residentes, lo podemos pedir nosotros en el consultorio. Quizás cosas que ya tengan que ver más con el especialista es la respuesta de anticuerpos a la inmunización activa, lo que les dije de la falla de respuesta hace un ratito, las subpoblaciones linfocitarias de los linfocitos B, la determinación de subclases de IgG, esto quizás más para el especialista. Y del nivel 3 serían los estudios funcionales del complemento y sus factores, o las búsquedas de mutaciones por biología molecular. Pero para eso uno ya tiene que tener como una orientación diagnóstica previa. Pero con todo eso, si uno hace un buen hemograma, puede medir los linfocitos totales, los neutrófilos, ver que están en límites normales, que no hay plaquetopenia, que no hay anemia, mide las inmunoglobulinas y el complemento, están dentro de valores normales para la edad, hay un montón de cosas ya resueltas antes de llevar al paciente para la consulta. En el caso de la inmunidad celular, el hemograma completo, por lo que les dije, ver que él tenga linfocitos, neutrófilos, plaquetas y hematocrito normal, lo que llamamos fenotipo linfocitario básico, perdón, donde vemos linfocitos CD3, los TCD4-CD8, los CD19-20 que son los linfocitos B y los CD56 que son los natural killer. Eso también nos sirve en una primera evaluación para nosotros saber si el paciente tiene linfocitos T, B y NK, si están dentro de límites normales. ¿Cómo seguimos estudiándola? Esto ya es resorte del especialista a través de la respuesta proliferativa a mitógenos de esos linfocitos, al cultivo mixto linfocitario o al dosaje de interleuquinas, o estudios de actividad enzimática, por ejemplo, la amiloperoxidasa. Y también el estudio del fenotipo T ampliado, lo mismo que hacemos con los linfocitos B, lo hacemos con los linfocitos T. ¿Cómo estudiamos la respuesta inmune innata? Esto que hablábamos de que no requiere procesamiento antigénico, que hay receptores específicos que reconocen en los germes patrones repetitivos patogénicos. Vemos en el hemograma, tenemos que verlo con un frotis para ver si los núcleos de los neutrófilos son multilobulados o no, si son grandes, si son chicos. El hematólogo nos puede ayudar mucho en eso. Los estudios de los mecanismos microbicidas de oxígeno dependientes, como dijimos, el test de hidrorodamina para la enfermedad granulomatosa crónica, esa es una patología de la inmunidad innata. De nivel 2, la expresión de moléculas de adhesión, o estudios de actividad enzimática, como yo les dije, la tinción para amiloperoxidasa. Complemento, que podemos pedir los componentes del complemento, el C3 y C4, y la actividad lítica también del complemento. La determinación de C3 y C4, que son digamos, los componentes finales de ambas vías de activación, que forman parte del complejo de ataque a membrana. La determinación cuantitativa del resto de los componentes es muy poco frecuente, pero se puede hacer, y de los inhibidores, como habíamos hablado del C1 inhibidor. Nosotros como pediatras en el consultorio, ¿qué es lo que podemos pedir? Un hemograma, un proteinograma, para ver si no hay ninguna banda anómala, si el dosaje de gamma global es normal, los dosajes, el complemento, el fenotipo linfocitario básico, los anticuerpos antitoxoide tetánico, que son antineumocóxicos globales, como para tener basal, si según la edad del paciente se respondió a las vacunas. Y en algunos casos si podemos pedir las isomaglutininas también, que son anticuerpos contra los antígenos del grupo sanguíneo que uno no expresa, digamos. ¿Qué tratamientos les ofrecemos a los pacientes para las inmunodeficiencias primarias? Tenemos tratamientos específicos o curativos, como el trasplante de médula ósea o la terapia génica, que no es para todas, pero son los únicos tratamientos curativos. Y los tratamientos preventivos, que son los cuidados generales, las profilaxis antibióticas que pueden ser con TMS en los casos de linfopenia CD4, 5 miligramos kilo día, y traconazol en el caso de sospecha de enfermedad granulomatosa crónica, 10 miligramos kilo día. En el caso de hipogamaglobulinemia, amoxicilina, 25 miligramos kilo día. También gamma globulina, interferón en el caso de enfermedad granulomatosa crónica,
biológicos, cuando hay disregulación o hiperinflamación, como el rituximab, el tocilizumab, el canakinumab, son todos agentes biológicos que inhiben vías de señalización. El sirolimus, los inhibidores de las JAK quinasas y la modificación del calendario de vacunación. ¿Qué hacemos con las vacunas en los inmunodeficientes? En los pacientes con gamma globulinemia están contraindicada la BCG. En la inmunodeficiencia común variable lo mismo y considerar, según la cantidad de compromiso celular que puedan tener, sarampión, varicela y rotavirus. En realidad no hay nada escrito respecto a rotavirus por el momento. Respecto a la vacuna del dengue, también en común variable no hay nada escrito y no la estamos indicando. Y en los pacientes con gamma globulinemia, si bien no hay nada y uno tampoco le indica cuando los pacientes le preguntan, es un tema que estamos revisando. En la inmunodeficiencia combinada severa, por supuesto, están todas las vacunas a gérmenes vivos atenuados contraindicadas. En las deficiencias de complemento podemos vacunar con todas las vacunas y en la granulomatosa crónica está contraindicada la BCG. Después hay consideraciones especiales en aquellos pacientes que reciben gamma-globulina, ¿no? Los pacientes que reciben gamma-globulina en forma mensual, no hay que darles las vacunas porque tienen los anticuerpos de pool de la gamma-globulina que le estamos pasando. Y si, por ejemplo, recibieron gamma-globulina como dosis inmunomoduladora, por ejemplo, un Kawasaki, por ejemplo, una PTI, hay que esperar más o menos entre 5 y 6 meses para las vacunas conjugadas y entre 6 y 11 meses para las vacunas a virus vivo, para que no haya interferencia, ¿no? Bueno, ¿qué nos pasa a nosotros en la guardia? ¿Qué consideraciones tenemos que tener cuando viene un paciente que consulta por fiebre, por algún episodio, y que es un paciente que se sigue en inmunología? Que en general los pacientes tienen como un resumen de historia clínica donde nosotros al final les ponemos cuáles son las consideraciones en caso de las intercurrencias. Primero tratar de entender qué tipo o de que la mamá nos cuente qué tipo de error innato de la inmunidad paciente, presenta el paciente. Si es humoral, si es celular o si es combinada, porque va de menor a mayor gravedad. ¿Qué tipo de tratamiento recibe? Si es solamente gamma globulina o antibiótico profiláctico. Porque si recibe solamente antibiótico profiláctico, lo que habrá que evaluar es si se aumenta la dosis del antibiótico o si requiere tratamiento antibiótico endovenoso. Si recibe gamma globulina, hay que tener en cuenta cuál fue la última fecha de infusión. Y si uno sospecha que el paciente tiene una infección bacteriana severa, independientemente de la última fecha de infusión, se le vuelve a pasar. Siempre hay que considerar, frente a mi sospecha diagnóstica con la enfermedad de base que tiene el paciente, si lo puedo manejar por ambulatorio y lo cito a control o si lo tengo que internar. Si el antibiótico puede ser por vía oral o parenteral. Si el paciente fue receptor de un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas o si está en plan, porque eso tiene un manejo especial. Esto se los leo despacito porque es importante. En el caso de tratamiento mensual con gamma, en general los pacientes requieren internación con una infección importante y un nuevo pasaje de gamma si pasaron 10 o 14 días de la infusión previa. Y si hay una sospecha de sepsis o enfermedad bacteriana invasiva, no importa el intervalo y requieren además de la gamma los antibióticos endovenosos. Si solo recibe antibiótico profiláctico, amoxia o TMS, y el paciente no tiene riesgo de enfermedad bacteriana invasiva, se hace un manejo habitual del paciente. De lo contrario, si tiene riesgo de enfermedad bacteriana invasiva, hay que internarlo, hay que ponerle antibiótico endovenoso y hay que eventualmente evaluar el pasaje de gamma. Obviamente, si esto nos pasa a la noche, el otro día el paciente lo podemos consultar y no tiene una situación de gravedad, no está en terapia con un shock refractario, lo de la gamma globulina se puede conversar con el servicio al día siguiente, digamos, no es una emergencia. Si el paciente fue receptor de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas o se está en búsqueda de donante o está planificado para trasplantarse, hay que manejarlo como un neutropénico febril de causa oncohematológica. Esto tiene sus colores, digamos. Hay un tiempo post-trasplante que es el día más 120, que es como mm, una división muy importante más allá del día más 120, con un buen engraftment, el paciente ya empieza a comportarse como un chico casi sano. El tema es que uno tiene que ver si en ese momento el engraftment, cuando uno lo evalúa a través de un quimerismo, el paciente no tiene nada de su propia médula y tiene toda la del donante. Si tiene un quimerismo incompleto, por más que haya pasado mucho tiempo del trasplante de células progenitoras hematopoyéticas y tiene una intercurrencia, uno tiene que pensar que no le hemos curado la enfermedad y que vuelve a tener la enfermedad que motivó el trasplante.
Los pacientes que tienen errores combinados de la inmunidad o celulares predominantemente en general requieren internación, cultivos y antibióticos. Y también tenemos que considerar que a veces nuestros pacientes que tienen manifestaciones autoinflamatorias están con inmunosupresores, como los corticoides, los anti-TNF, la ciclosporina, el anti-CD20 como el rituximab, el sirolimus. Esos pacientes también tienen que tener una consideración especial cuando tienen fiebre, una infección y consultan en guardia. Bueno, ya terminando, estos son los sitios de interés, por si ustedes quieren consultar. Son direcciones de páginas web de la Fundación Jeffrey Model, que acá en la Argentina la sede funciona en nuestro hospital, la Organización Internacional de Pacientes con Inmunodeficiencias Primarias, la Asociación de Ayuda al Paciente con Inmunodeficiencias Primarias, esto es en Argentina. Ellos nos ayudan un montón cuando los pacientes con las obras sociales tienen problema para que les provean los tratamientos que requieren, y el de la Sociedad Argentina de Inmunología. Bueno, muchas gracias. Ya todos me conocen y tienen mis contactos, mis datos. Bueno, Gustavo, excepcional la clase. ¿Hay alguna pregunta por parte del auditorio? Bueno, si no es así, empiezo yo a preguntarte. Sí, bueno, La primera pregunta es, no hay duda que el sistema inmunológico constantemente va eliminando aquellas células tumorales que podrían desarrollar cáncer, etcétera, etcétera. En los pacientes con estos errores innatos de las defensas, ¿cómo debe ser el seguimiento en búsqueda o en prevención del desarrollo de enfermedades tumorales, como uno ya conoce, qué sé yo, como el síndrome de Down, sí, otra exacto. inmunodeficiencia que todos los años le pedimos hemograma? ¿Cómo hay que seguir para prevenir enfermedades tumorales en el caso de los pacientes de errores innatos de las defensas o inmunodeficiencia Perfecto. primaria? Por ejemplo, bueno, si tomamos el ejemplo de la inmunodeficiencia como un variable, que sabemos que tiene manifestaciones a largo plazo con carcinoma gástrico, linfoma, o manifestaciones autoinmunes como artritis, en esos pacientes uno tiene en todos los controles clínicos que le hace, suponete que el paciente está con gamma, que está sano, que no tiene intercurrencias, uno lo va controlando, el seguimiento es multidisciplinario. Lo seguimos nosotros, lo sigue el neumonólogo por la parte respiratoria, lo mandamos al hematólogo ante la mínima aparición de un ganglio o una mínima disminución de alguna de las células de la sangre, de alguna citopenia. Cuan- la mínima manifestación digestiva, gástrica o gastrointestinal, tiene que ir a hacerse una endoscopia digestiva. No, no, en este caso uno no espera. Sí, bueno, por ahí es una gastritis, por ahí le ponemos un omeprazol. En estos pacientes con la alta chance que tienen de desarrollar esto, tienen indicación de hacer el manejo como preventivo. Así como vos te haces una colonoscopia a partir de los 50, bueno, en estos pacientes, si tienen una diarrea con sangre, si tienen un dolor abdominal recurrente, si empiezan con síntomas gastrointestinales, hay que hacer una endoscopia, por ejemplo, en esos pacientes. Hay que ser como muy agresivo en la búsqueda, ¿no? Nosotros somos como muy agresivos con eso siempre, ¿viste? Queremos cultivos, funciones, biopsias, hacemos como métodos invasivos, pero Perfecto. consideramos que la invasión vale la pena. Pregunta, Mariana. ¿Los pacientes con tratamiento inmunosupresor, corticoides o biológicos se deben internar siempre? ¿Podría hemocultivarse y esperarse o medicar por vía intramuscular? En general, depende qué inmunosupresor reciben. ¿Viste? A veces los inhibidores de JAK, como inhiben, el de las JAK quinasas, digamos, como inhiben la vía de señalización como muy, muy arriba, ¿ah? Generan bastante inmunosupresión. Hay que mirarlos con bastante detenimiento, pero es correcta la pregunta y se puede hacer ese manejo. Si el paciente no tiene riesgo de enfermedad bacteriana invasiva, se puede hemocultivar, indicar medicación intramuscular, y si los cultivos en 48 horas son negativos, listo. En general se puede manejar de esa forma, sí, correcto. Yo en general no los esperaría. No existen normas. Si ustedes buscan en la bibliografía no va a haber normas. Esto es como yo traté de hacer algo como un resumen de lo que hacemos nosotros acá en el servicio. Normas no van a encontrar, pero en general preferimos la medicación, los cultivos y la medicación, y 48 horas según la respuesta clínica y bacteriológica decidir si levantamos el antibiótico.
pero se puede manejar ambulatorio, sí. Otra pregunta, Gustavo. Habitualmente uno ve en la bibliografía que por distintas teorías desarrolladas, etcétera, etcétera, un crecimiento a lo largo del tiempo en las enfermedades inmunoalérgicas. Sí, No hay dudas que la teoría higiénica, que aparecen nuevas exacto. enfermedades, etcétera, etcétera. Más allá que en los errores en las inmunodeficiencias primarias, ahora con las nuevas técnicas se diagnostican más. Sí. ¿Ven una tendencia creciente en la presencia de inmunodeficiencias primarias ustedes? Eh, a ver, cada vez se diagnostican más, pero a mí me parece que eso tiene que ver con que cada vez conocemos más lo complejo del sistema inmune y encontramos más fallas en las vías de señalización, como más genes que justifican. Yo creo que muchas veces los pacientes, o sea, cuando yo era residente, por ahí se morían de un shock séptico y nunca nos enterábamos por qué. Y en realidad quizás tenían alguna alteración de la inmunidad innata, alguna falla en el fagocito, en las moléculas de adhesión, en algunas de todas estas vías de señalización que hablamos hoy muy por encima. Me parece que tiene más que ver con eso, con que al conocerse más, el funcionamiento, se conocen más las fallas y se diagnostican más por eso. Pero sí, todo el tiempo estamos, año a año son cada vez más. Perfecto. No, y hay otra cosa que es indudable. Los clínicos en general estamos más atentos, si bien estamos en un hospital de derivación de tercer nivel, de ver pacientes complejos, con infecciones complejas, Claro. y cada vez pedimos más la evaluación Sí, inmunológica. nosotros estamos muy contentos porque nos llegan interconsultas todo el tiempo y Exactamente. nos gusta que así sea, que lo piensen. Exactamente, porque hay medidas preventivas, como vos la contaste, el uso de Absolutamente. inmunoglobulinas, el trasplante de médula ósea, o sea que hay tratamientos cuanto antes no había. Bueno, Creo que hay una pregunta más, a ¿puede ver, ser? sí, sí. No, Bueno, gracias a vos, Marian. si no hay más preguntas, agradecemos profundamente la presencia de Gustavo y de todos ustedes y los esperamos el mes que viene con algún otro tema. Un saludo. Gracias. Gracias, hasta luego.